Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir de lleno en el guión del capítulo 463 de Sueños de Libertad. Y la verdad es que el material es pura pólvora. Todo arranca con un único suceso que funciona casi como el detonador de una bomba. La repentina muerte de Delia, la madre de Gabriel. Exacto. Y lo que vamos a analizar hoy es justo eso, cómo esa explosión inicial crea una onda expansiva que lo sacude absolutamente todo. Totalmente. Porque no es un simple drama familiar, no. Es el catalizador que de repente destapa secretos, que alimenta sospechas y que empuja a todos los personajes a sus límites. Vamos a ver cómo una muerte, que en principio es natural, despierta la sombra de un asesinato. También cómo la doble vida de un protagonista se enreda hasta un punto de no retorno. Y no solo eso. También una confesión de traición que podría demoler un matrimonio. Y por otro lado, un personaje que se enfrenta al terror de un diagnóstico que podría robarle su propia identidad. Es que lo interesante de este capítulo es que funciona como un estudio sobre la fragilidad. La fragilidad de las relaciones, de las mentiras que ellos mismos construyan para sobrevivir y sobre todo la fragilidad de la verdad. Claro. La muerte de Delia no es que cree los problemas, es que simplemente arranca el velo que los cubría y obliga a todos a mirar de frente lo que, preferirían ignorar. Es un castillo de naipes a punto de caerse. Pues vamos a ello, porque el punto de partida parece muy claro, ¿no? Delia ha muerto. Sí. La versión oficial, la que dan Gabriel y Damián, es que fue un ataque de asma fulminante, que cuando la encontraron, pues ya no tenía pulso. Demasiado tarde, dicen. Un caso cerrado, en teoría. En teoría. Pero el guión es muy hábil porque casi de inmediato mete una nota discordante. Y esa nota es Andrés. A él no le cuadra. A él, desde el primer segundo, la historia no le cierra. Y no es solo el dolor del duelo, Es la intuición de un hombre que sabe que algo huele mal. Y no tarda nada en verbalizarlo con la pregunta que lo cambia todo. ¿Cómo es posible que no llegara a tiempo a su inhalador si lo tenía siempre a mano? Exacto, esa es la pregunta. Es que esa es la clave, no es una duda vaga, es una pregunta muy lógica, basada en un hecho. Pero la cosa va a más. ¿Cuál es el momento en que esa duda se convierte para él en algo, en algo más tangible? El momento en que encuentra el inhalador. ¿Dónde? Debajo de la cama. Ese detalle es brillante. No está en la mesilla, no se ha caído cerca, está debajo de la cama. Un lugar totalmente antinatural para alguien que se está asfixiando. Claro. Ese hallazgo transforma una corazonada en una posible evidencia física. Para Andrés ya no es que la historia no encaje, es que tiene en la mano la prueba de que le están mintiendo. Y a partir de ahí, su mente empieza a atar cabos a toda velocidad. ¿A toda velocidad? Empieza a pensar que Gabriel pudo haberla matado porque ella, y son palabras suyas, suponía una amenaza para los planes que él tenía con su viaje a París. Delia sabía demasiado. Y mientras Andrés está en este modo casi de detective, vemos la otra cara de la moneda, la actuación de Gabriel. La actuación. En su conversación con María, se muestra como un hijo roto por el dolor, lamentando su última discusión. Pero, ojo, ¿cuál es su primer instinto? Echar balones fuera. Exacto. No es asumir la tragedia, es buscar un culpable externo y señalar directamente a Andrés. Totalmente. Lo culpa por haberla traído a Toledo. A mí me parece una reacción casi de manual. No solo desvía la atención, sino que está construyendo una narrativa en la que él es la víctima por partida doble. Ha perdido a su madre y, además, por culpa de otro. Es que es una táctica de manual, para eludir responsabilidades. Podríamos pensar, es el shock, es el dolor hablando por él. Pero conociendo a Gabriel, es difícil no verlo como un movimiento calculado. Sí, es muy sospechoso. Está sembrando la duda sobre Andrés para que nadie se fije en él, en su extraña prisa por organizar un entierro íntimo y sobrio, y sobre todo en su urgencia por irse a París. Todo su comportamiento grita que tiene algo que ocultar. Y hablando de ese viaje a París, esa parece ser la verdadera clave de todo, ¿verdad? La muerte de su madre ocurre, digamos, en el momento más conveniente para él. Justo cuando sus mentiras estaban a punto de saltar por los aires. Totalmente. El guión nos lo muestra con esa llamada telefónica con Isabel, que es de una tensión brutal. Ella lo tiene caladísimo. Sí. Le suelta frases como, sé que cada palabra que sale de tu boca es una mentira o no eres más que un embustero. Gabriel está acorralado, su plan se desmorona. Y justo en ese momento ocurre el milagro trágico de la muerte de su madre. Es increíble ver cómo, en cuestión de segundos, le da la vuelta a la situación.
Pasa de ser el embustero descubierto a la víctima que suplica consuelo. Es que es un movimiento de manual del narcisista clásico, ¿sabes? Cuando se ve acorralado por una mentira, no la admite. Cambia el marco por completo para convertirse él en la víctima. Y la muerte de su madre es la excusa perfecta. Es una oportunidad de oro. Le permite secuestrar emocionalmente la conversación. Su frase, mi madre era mi única familia, solo te tengo a ti, te necesito, es, ¡buah!, una obra maestra de la manipulación. No está pidiendo consuelo, en realidad. Para nada. No pide consuelo. Está poniendo a prueba la lealtad de Isabel y reafirmando su control sobre ella. Es maquiavélico. O sea que no solo usa la tragedia para salvar su plan, sino para reforzar el vínculo con su cómplice. Exacto. Y mientras tanto, su mujer, Begoña, sigue creyendo la otra historia, la de que se va a reunir con un directivo de una empresa de importación. Claro. Y esto confirma que lo de Gabriel no es una simple aventura. Hay un plan complejo en marcha. E Isabel es una pieza fundamental. ¿Y la muerte de Delia? La muerte de Delia no lo ha frustrado, solo lo ha aplazado. Y ahora encima le sirve de coartada perfecta. Esto coloca a Begoña y a su hija Julia en una posición de vulnerabilidad absoluta. Viven en una realidad completamente fabricada por él. No tienen ni idea de la que se les viene encima. Ni la más remota. Y mientras Gabriel está tejiendo esta red de mentiras a gran escala, en otro rincón de la colonia, una mentira mucho más pequeña, un secreto guardado, está a punto de provocar una explosión, pues igual de devastadora. Sí, en el matrimonio de Carmen y Psío. Es un contraste muy interesante, ¿no? Lo de Gabriel es premeditado, frío, y lo de Carmen es más bien una ocultación por miedo, por no saber cómo gestionar la situación. Y todo se precipita con la marcha repentina de David, el jefe de obra. Se va, según le dice a Gaspar, para no revivir viejas emociones y no incomodar a Carmen. Pero su marcha, lejos de ser una solución, es lo que enciende la mecha. Totalmente. Su ausencia crea un vacío que obliga a Carmen a sincerarse con Tasio. Ya no puede seguir posponiendo la verdad, ¿sabes? Y entonces llega la confesión. Carmen admite que David la besó. La reacción de Tasio es tremenda. Es devastadora. Porque lo que le destroza no es tanto el beso en sí. Es el secreto. Es la humillación. Su frase es demoledora. Yo me quedo aquí de segundo plato de mi mujer. Uf, resume todo su dolor en una imagen. Es que él mismo lo dice. Le pregunta por qué no se lo contó en el momento si, como ella dice, no tuvo importancia. Claro. Y ahí es donde Tasio entiende que el problema es mucho más profundo. El beso es el síntoma, no la enfermedad. Exacto. La verdadera enfermedad del matrimonio la verbaliza la propia Carmen justo después. Tú y yo no estamos bien. Me siento sola. Tasio se da cuenta en ese instante de que ha perdido a su mujer mucho antes de que ocurriera ese beso. La confesión no ha servido para sanar, sino para confirmar que el puente que intentaban reconstruir pues estaba ya dinamitado. Se ha abierto una brecha que parece insalvable. Y de estos dramas de secretos y traiciones, el guión nos lleva a un conflicto completamente distinto, mucho más íntimo, más personal. El de Gaspar. El miedo de Gaspar a su propia salud. Descubrimos que lleva tiempo evitando una cita con el neurólogo y Manuela ya está desesperada. Es un giro muy potente, porque pasamos de conflictos externos a una batalla puramente interna. Gaspar está paralizado por el pánico. Y no es un miedo cualquiera. Es uno muy específico. No, él está convencido de que tiene demencia, la misma enfermedad que consumió a su abuelo. Lo expresa con una resignación terrible. Dice que no tiene cura y que no quiere ser un conejillo de indias. Es el miedo a perder el control, a dejar de ser el mismo. Exacto, es el terror a la pérdida de la propia identidad. No es miedo a morir, es miedo a desaparecer en vida, a convertirse en una carga, a no reconocerse en el espejo. Su reacción de esconder la cabeza, como le dice Manuela, es un mecanismo de defensa completamente humano. Si no hay diagnóstico, parece que no hay enfermedad. Claro. Pero Manuela no se rinde, y con ayuda de la doctora Luz le preparan lo que el guión describe como una encerrona. Me gusta cómo lo enfocan, no es un chantaje emocional. No, para nada. Y ahí está la inteligencia de la doctora Luz. No intenta minimizar su miedo. No. Lo que hace es combatirlo con su única arma, la razón. Le presenta un argumento científico. Le explica que sus síntomas, los mareos, la confusión, son compatibles con otras muchas cosas que sí tienen tratamiento. Le habla de deshidratación, de una descompensación de sodio. Le abre un abanico de posibilidades. Le devuelve la esperanza, en cierto modo.
Más que esperanza, yo diría que le devuelve una pizca de control. Es la ciencia contra el miedo paralizante. Luz no le promete que no tenga nada grave, pero le ofrece un camino lógico, hacerse las pruebas para descartar opciones. Y aunque Gaspar acepta a regañadientes, diciendo que lo hace para que le dejen en paz. Ujú. Ese pequeño sí es una victoria gigantesca. Es el primer paso para enfrentar su futuro, sea cual sea, en lugar de huir de él. Bien, pues hagamos un balance. Hemos visto cómo la muerte de Delia pone en marcha la mente inquisitiva de Angrés. Ujú. Cómo Gabriel utiliza esa misma muerte para seguir tejiendo su red de engaños entre Toledo y París. Como un beso confesado acaba por fracturar un matrimonio que ya se sostenía con pinzas. Y cómo un hombre, Gaspar, da un primer y difícil paso para enfrentarse a su peor pesadilla. Es que si conectamos todos los hilos, vemos que el guión utiliza la muerte de Delia como esa piedra que se lanza a un estanque en calma. ¿Sabes? Es una buena imagen, sí. Las ondas que genera no crean las grietas en los personajes. Lo que hacen es revelarlas y hacerlas más grandes. Desestabiliza el frágil equilibrio de todos y les obliga a confrontar verdades que llevaban mucho tiempo escondidas bajo la alfombra. Nada volverá a ser igual después de esto. Nada. Y esto nos deja con una reflexión final que, bueno, se queda flotando en el aire. Gabriel se pinta a sí mismo como una víctima de las circunstancias, ¿no? Incluso culpa a Andrés por el final de su madre. Sí, él es siempre la víctima. Pero al observar sus mentiras, su manipulación fría, su oportunismo, surge una pregunta inevitable. ¿Y si la verdadera víctima siempre fue Delia? Exacto. No solo de su enfermedad, sino de los planes de su propio hijo. ¿Qué nos dice este capítulo sobre hasta qué punto la ambición puede corromper incluso el vínculo más fundamental que existe, el de una madre y un hijo? Es una pregunta inquietante sobre la oscuridad que puede albergar el ser humano.